Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el estudio. Tenemos unos minutitos de retraso, pero tienen suerte porque la lección de hoy no está muy larga, así es que yo creo que les va a ir bien. Estamos bendecidos en Cristo, estamos en Houston, Texas. Para aquellos que nos miran en cualquier lugar donde nos mires, queremos decirte que estamos vivos, que estamos bien, que sí hay pánico en la gente, pero los que tenemos al Señor Jesucristo sabemos que estamos seguros en Él, y así tenemos que estar siempre, tomando todas las precauciones, por cierto, pero seguros en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a empezar un nuevo grupo de lecciones, una nueva serie del mismo tema, del ADN de Dios en los santos, pero ahora vamos a empezar el tema de somos templo de Dios, somos el templo de Dios en la tierra. Ese es lo que todo el tema de 5 semanas va a tratar, y el objetivo es comprender la identidad del Hijo de Dios como templo y morada de Dios, que cada hijo de Dios podamos comprender: esta es mi identidad, yo soy el templo, o somos el templo, esa es la palabra más correcta, somos el templo de Dios y la morada de Dios en el Espíritu, y que lo veamos desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, no como lo ve la religión, no como me lo enseñaron a mí, no como yo lo veo, sino como lo ve Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comprender la identidad, que sí somos hijos de Dios, templo de Dios aquí en la tierra. Eso, en corto, sería eso. Hoy, el primer día que nos toca hablar de esto, me gustaría que meditáramos en esta ilustración que estoy seguro que usted ha escuchado más de una vez, acerca del águila que se crió gallina. ¿Se recuerda? ¿La ha oído? Un hombre, yo la tuve que investigar para refrescar mi memoria, y dije, ¿cómo el águila esa fue a dar al gallinero? Y resulta que un granjero se halló un huevo de águila y lo trajo a sus gallinas, y entonces la gallina lo echó ahí en la gallina que estaba incubando los huevos, y el huevo de águila salió, pero pues era un águila, pero al fin parecía como un pollillo flaco, y entonces creció haciendo todo lo que los pollos hacían, comiendo como ellos, brincando como ellos y hasta cacareando como ellos. Y dice, la ilustración dice que de vez en cuando el águila miraba, o el pollo ese, que pollo águila, porque era pollo y era águila, y miraba hacia arriba y veía ese imponente animal volando así bien libre, y le preguntaba a una de las gallinas viejas, ¿y ese qué es? Oh, ese es el rey de las aves, es un águila, pero tú ni sueñas, nosotros somos gallinas, a nosotros nos toca quedarnos aquí en la tierra. Y entonces al pollo se le olvidaba, al aguilucho ese. Pero una vez pasó de estos naturalistas, y vio, y luego le vio las características de águila, y le dijo al granjero: ¿y qué está haciendo un águila aquí entre los pollos? No, ya le contó la historia. Dijo, no, pero mira, este no es su ambiente, este es un águila. No, pero ya se crea como pollo, dijo, y este ya no va a cambiar. No, le dijo el naturalista, dijo, adentro tiene un corazón de águila. Bueno, se pusieron ahí a dialogar, total, hasta que se pusieron de acuerdo, y el naturalista decía: si me dejas trabajar con él, yo te aseguro que ese pollo va a volar porque es un águila. Y bueno, se puso de acuerdo: bueno, vamos a probar, vamos a ver. Y dice que lo dejó y agarró el pollo aquel que el águila, ¿verdad?, que se había criado como pollo, y le dijo: mira, tú perteneces al aire, a volar, tú eres un águila, así es que vuela. Y entonces el aguilucho, cuando lo soltaron, se vio y mejor se fue a comer
con los pollos ahí, de los granos que se sintió más seguro. Él, no, dijo, volvió al otro día y dijo, lo agarró y se lo llevó al techo de la casa y le dijo, mira, tú perteneces al aire, a las alturas, tú tienes que volar. Y el otro ahí, el aguilucho todo miedoso, y lo soltó, pero sí, voló, pero cayendo y directo a donde estaban comiendo los otros pollos. Entonces, al tercer día, ya más convencido naturalista, agarró al aguilucho y se lo llevó en su auto a la montaña más alta que había cerca de ellos, y lo subió allá y le dijo, mira, tú perteneces acá. Y el aguilucho estaba todo tiemble ahí, ¿verdad? Porque nunca había subido tan alto. Y entonces la ilustración dice que el aguilucho estaba por rendirse, pero el hombre lo levantó que viera el sol y dijo, tú perteneces a este ambiente, esto no tú eres, y que lo avienta, vuela. Y cuando lo aventó de la montaña más alta, entonces el aguilucho extendió sus alas y empezó a volar, porque en verdad sí era águila. Pensé yo en esa ilustración y dije, algunos de mis hermanos pensarán que lo están echando de esa montaña para hacerlos águilas, especialmente cuando decimos, yo a veces no lo entiendo, haz de cuenta que esto no me queda a mí, yo estaba impuesto así, estaba impuesto de esta otra manera, pero la verdad es que nosotros tenemos el ADN de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar entonces de la importancia. El primer punto en esta lección es la importancia del templo de Dios hoy. Y vamos a ver tres escrituras. La primera está en Efesios, y en el punto 2 vamos a ver 2 de Apocalipsis. Efesios capítulo 2, verso 20 y 22. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, note que llama edificio, bien coordinado, va creciendo. Esa es otra palabra clave aquí. Edificio es una palabra clave, luego va creciendo es otra palabra clave, para hacer, ¿qué cosa, mis amados? Un templo, y un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien ustedes también son juntamente edificados, y fíjese esta otra frase que es clave aquí, para morada de Dios en el Espíritu. Así que repitamos estas, si me hace favor, repita conmigo estas palabras claves. Diga edificio. Edificio. Pero cuando pensamos edificio, nosotros los humanos pensamos en madera, piedra, ladrillo. Y Dios, cuando piensa edificio, piensa casa, piensa familia, piensa hombre. Y en primer lugar, edificio, luego diga va creciendo. Entonces, ese edificio que habla Dios, no sé si el domingo voy a hablar un poco de eso, creo que por ahí lo incluí, pero ese edificio que habla Dios fue una palabra que Dios le dio a David antes de que David se muriera, y le dijo, cuando tú te mueras, uno de tu descendencia me va a hacer casa. Y entonces esa profecía como que nadie la entendió, y hasta el día de hoy muchos están ahí medios en área gris, porque David entendió, pues es Salomón, porque es uno de mi descendencia, pero Dios le dijo, cuando tú te mueras se va a levantar este. Y aparte le dijo, él
me levantará una casa y yo estableceré su reino para siempre. Entonces hablaba de un reino eterno. Y para ser un reino eterno no podía ser un reino de algún humano, porque el reino de un humano no podía ser eterno. Entonces Dios estaba hablando de Cristo cuando iba a venir y le iba a hacer casa a Dios. Digas todo, casa para Dios. Casa para Dios. Y Cristo vino y le hizo casa a Dios. Pero la casa que le hizo es una casa espiritual que tiene piedras vivas, que somos juntados en ese templo espiritual, pero que ahí vive Dios. Allí es donde Dios encuentra su morada en la tierra. En Hechos, uno de los predicadores dijo ahí, porque el Señor no habita en templos hechos de mano. El Señor no habita en templos hechos de mano, pero sí habita en templos de carne, que es el templo vivo y templo santo del Señor Jesucristo. Y luego el verso 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados, y luego edificados para morada de Dios. Somos edificados para que Dios libremente more en nosotros. Fíjate la tragedia si de tantos y tantos creyentes que no tienen esta revelación, porque ahí está en la palabra. Si no es inventar acá que Dios nos habita y que Dios vive en nosotros, es que está en la palabra. Pero a muchos creyentes nos han enseñado que Dios vive ¿dónde? En el cielo. Y nosotros estamos pues en la tierra. Y entonces esa división ha hecho que cuando la gente ora, siempre dice Padre, Dios, o sea, buscando el cielo, porque además el cielo no está allá arriba, sino el cielo es un ámbito, el cielo es todo, el cielo es en todo lugar. El cielo es un ambiente espiritual, así como el ambiente natural está acá y nosotros lo podemos ver, pero el ámbito espiritual está intercalado con el ámbito natural, solo que como nosotros somos naturales no vemos el ámbito espiritual. Pero qué tragedia que la gente crea en Jesucristo y no realice esta gran verdad que somos la morada de Dios aquí en la tierra. O sea, que Dios no vive en ninguna otra parte sino en su iglesia. Sea la iglesia, la congregación que sea. O sea, lo que importa es que seamos de Cristo. ¿Es así o no? Sí. O sea, donde en todo lugar Dios se agrada del que le teme y hace justicias. Dios tiene los que son de Él. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No importa acá el nombre que tengamos afuera, la denominación a que pertenezcamos, la red en la que nos desarrollemos. Lo que importa es la relación personal con Cristo. Amén. Entonces, mire, cuando ese tema que estamos tratando, la importancia del templo de Dios hoy, meditaba yo en esto. Cuando la iglesia abandona su identidad, ¿se acuerda del águila pollo? El águila pollo abandonó su identidad y después vivió como quien él no era. La iglesia le ha pasado también lo mismo y le está pasando. Y Dios nos ayude para que no le pase más. Pero cuando la iglesia abandona su identidad, ¿quién soy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho de nosotros? ¿Para qué nos puso en esta tierra? Entonces, cuando abandona su identidad, mis amados, la iglesia deja de vivir
para y por el propósito de Dios. Y entonces empieza a vivir por otros asuntos. Todavía sigue siendo congregación, todavía sigue siendo una asamblea, todavía cantan, oran, pero el propósito de Dios, no. Hay muchos que ni saben cuál es, como nos pasaba a nosotros, como me pasaba a mí. Si alguien me decía, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? No sé, pues alabarle, decía, ¿verdad? Si le alabas, te gozas. Porque nos decía, vamos a alabar al Señor. Ahí está la clave. Hay que alabar al Señor. Y pregunto, ¿hay que alabarle? Claro. Pero ese no es el propósito. El propósito que Dios se propuso desde el principio era tener una gran familia en la tierra, en donde Cristo sea todo en todos. Y Él vivir en esa familia. Y entonces nosotros somos nada más que instrumentos para que se cumpla ese propósito eterno de Dios, porque ese propósito ya lo estableció y lo estableció desde hace mucho, y Dios no anda cambiando, y Dios no dice, se me ocurrió otro propósito. No. Ese es el propósito que Él se propuso, que Cristo llenara todo, fíjate, en el cielo y en la tierra. Que todo sea lleno de Cristo. Pero por supuesto a nosotros nos toca mientras estamos en la tierra, porque nosotros estamos acá, que todo sea lleno de Cristo. Cuando la iglesia abandona su identidad, no solamente deja de vivir para y por el propósito, sino que también desarrolla una vida que ahora, en vez de ser gobernada por Dios y lo que Él desea que se haga, entonces empieza a ser gobernada por las corrientes humanistas o religiosas. O sea, lo que la religión dicta ahora, eso es lo que la mueve. Yo estoy seguro que ustedes han notado que la gente ve una tragedia, ve un suceso, como lo que estamos viviendo en este mismo momento, y la gente dice, ya viene Cristo, me tengo que preparar, porque lo que lo está moviendo son las cuestiones externas, las cuestiones de la tierra, los virus, las guerras, cosas que suceden. Pero lo que debe mover al Hijo de Dios no son esas cosas, sino es la vida de Cristo dentro de nosotros y el propósito de querer hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, nosotros no podemos vivir así en una vida gobernada por esas corrientes, porque, mis amados hermanos, y aquí viene la tragedia más grande, y termino el punto 1 y luego ya nomás el 2 y se va a dormir tranquilo. La tragedia más grande, mis amados, es que en esa pérdida de identidad de su iglesia, el reino de Dios ya no es operante, ni existente, sino que si tú le preguntas a gran parte de los creyentes en Jesucristo, que creen, yo estoy seguro que creen en Cristo, pero por la forma que les han enseñado y por cómo han vivido como el aguilucho con las gallinas, si tú le preguntas, ¿y el reino de Dios? ¿Y qué es lo que nos van a decir? Un día allá vamos a vivir en el reino de Dios. Fíjese. Y entonces aquí queda inoperable el reino de Dios porque nosotros nos la pasamos pensando que cuando nos muriéramos, cuando apareciera Cristo, entonces se iba a manifestar el reino de Dios, lo cual lleva a este punto a la iglesia a vivir una vida donde el reino de Dios no es operado ni expresado, porque en primer lugar ni se cree que ya estamos en el reino de Dios. O sea, uno puede pensar, bueno,
puedes preguntarle a alguien y dice, bueno, sí, yo sí estoy en el reino de Dios, pero es que es así como que Él está allá y yo estoy aquí y Él reina en mi corazón, y eso es cierto. Cristo gobierna todo, pero en los que reina es en lo que lo hemos hecho rey. Somos los que le hemos dado el derecho de ser nuestro rey, pero Él quiere que nosotros colaboremos en esta tarea, en esta asignación que Él nos ha dado a cada uno, para que el reino de Dios penetre en las áreas donde no ha penetrado. Que la gente que no ha conocido sepa que hay un rey. Cuando andaban persiguiendo a los apóstoles en el libro de los Hechos, una de las acusaciones eran estos que andan proclamando esas cosas y esas verdades y dicen que hay otro rey. Fíjense, que hay otro rey, Jesús. No dijeron que vendrá o que habrá, dicen no, que hay otro rey, porque ellos proclamaban, Él es rey ahora, Él gobierna. Y de hecho Cristo, tú sabes que dijo en Mateo 28, los últimos versos, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él es el rey y nosotros pertenecemos a Él. Entonces, por eso es la importancia de que la iglesia reconozcamos que somos el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, entonces pasamos al segundo punto. Me han dicho varias personas que le baje 2 rayitas a los estudios, que estoy muy profundo y que a veces no me entiendo. Entonces decidí bajarle 2 rayitas a ver si nos entendemos mejor. En el segundo punto, vamos a ir a Apocalipsis 1:6, y este segundo punto lo titulé, la iglesia fue llamada a reinar juntamente con Cristo. Apocalipsis 1, verso 6. La iglesia fue llamada a reinar juntamente con Cristo. Mire este verso. Vamos a leer el 5 y el 6, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjese, el soberano de los reyes de la tierra, o sea, el que gobierna sobre los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo. ¿Qué nos hizo, amados hermanos? Reyes, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Amén. Entonces, amados, simple y sencillamente, la iglesia fue llamada a reinar juntamente con Cristo. Yo sé, si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, van a decir, sí, hermanos, sí vamos a reinar, pero allá cuando venga el milenio. Y entonces eso se ha ido postergando y postergando y postergando, pero en realidad el milenio es un tiempo donde Cristo reina por muchos años. Decir, y reinará por 1000 años, en ese lenguaje tendrá un reinado súper largo. El reinado de Cristo es ahora. Y nosotros somos los que reinamos con Él aquí en la tierra, pero si nadie lo sabe, obviamente que no reinamos. ¿Sí me explico? Si yo no estoy consciente de esto, entonces no puedo reinar
y me la voy a pasar toda la vida como esa águila que andaba entre los pollos, pensando que ese es mi ambiente, hasta que alguien me rescate, y en realidad alguien rescató a ese pollo. Vamos a esa águila. En Apocalipsis 26, 20, casi el final. Sabe que están muy calladitos y me asustan un poquito, pero no, estoy bien, todo lo puedo en Cristo. 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿qué tanto? 1000 años. Esa es la palabra que te digo. Decir ahí 1000 años no son 1000 años, es una cifra, es una idea. Apocalipsis es un libro simbólico en casi su totalidad. Entonces, cuando habla de 1000 años, yo sé que hay muchas denominaciones que creen en un reinado exacto de 1000 años que va a venir. Yo, en particular, no soy de esa opinión. Conforme a lo que yo veo en la Biblia, nosotros ya estamos en el reinado de Cristo. Y yo sé que alguien dirá, pero hermano, y con tanta maldad y con tanta violencia, y pareciera que no está reinando. ¿Y cómo no? Si la iglesia ha estado pensando que todavía no está en su reino. Si la iglesia ha estado pensando que un día va a reinar con él. Y si la iglesia ha estado pensando que un día va a tener autoridad sobre las naciones, entonces de hecho no se ha ejecutado. ¿Cuántos pueden ver lo que les quiero decir? No se ha ejecutado lo que Dios ha querido ejecutar, porque nos ha faltado pensar lo que Dios dice de nosotros. Vendría siendo un propósito grande de Dios. Exacto. O sea, nos tiene aquí, pero nos tiene aquí ¿para qué? Para esperar que un día nos lleve y entonces allá vamos a reinar. Si donde quiere que reinemos es acá. Porque aquí nos dejó y Él es el rey y Él es el soberano de los reyes de la tierra y nosotros reinamos con Cristo. Entonces yo sé que aquí como que aceptar esta responsabilidad nos da una tarea a nosotros, y como que es más fácil decir, no, mejor sigo pensando como me habían dicho, mejor me quedo pensando que no, que un día viene, que un día me voy, que un día reinamos allá en el futuro y yo me la paso más tranquilo. Pero esa es otra historia. El pueblo que es el pueblo de Dios, yo creo que estamos despertando. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón, mis amados, la iglesia se le debe de restaurar una identidad clara de 3 cosas aquí, de esa identidad que debe ser revelada. Número 1, de lo que el rey ha determinado que seamos para él. Él es el rey. ¿Quién es el rey más? Diga Cristo. Cristo es el rey. Y el rey ha determinado que nosotros trabajemos aquí, reinemos con él, que cumplamos ese propósito que Dios se propuso desde las edades, desde antes de los siglos, porque eso es lo que Él se propuso. Entonces, número 1, restaurar una identidad clara a lo que el rey ha determinado que seamos para Él. Segundo, una identidad clara de qué Él nos ha hecho. Nos ha hecho, acuérdate, su cuerpo y su templo aquí en la tierra. ¿Qué Dios nos ha hecho? Cada uno de nosotros, grandes, chiquitos, nuestros hijos, nuestros jóvenes. O sea, los jóvenes no están exentos por ser jóvenes. No, pero yo como soy joven o soy niño, yo no
nomás me la paso jugando. No, por eso los padres debemos de sí dejarlos jugar hasta cierta edad, pero tiene que llegar un tiempo cuando les tenemos que enseñar, porque si no van a crecer con esta identidad falta, identidad a medias, torcida. Entonces, restaurar una identidad clara de, número uno, lo que el Rey ha determinado que seamos para Él. Somos su cuerpo aquí en la tierra y somos su templo. En un templo es donde vive Dios, ¿no es cierto? Pero Dios no vive en un templo de madera o de ladrillo, de chiroc, ni cemento. Dios vive en un cuerpo de personas. Diga, nosotros. Y número 3, la tercera es restaurar una identidad de que Dios, fíjese esto, nos ha hecho su morada permanente por el Espíritu. Diga conmigo, Dios me ha hecho su morada permanente por el Espíritu. ¿Y qué significa eso? ¿Quién pudiera ayudarme ampliando un poquito más? ¿Qué significa ser la morada permanente de Dios por medio del Espíritu? ¿Qué significa para ustedes? Aceptarlo, y que Él, al aceptarlo, Él ahora vive. Nosotros venimos de una cultura donde nos enseñaron que teníamos que pedirle a Dios que en cada culto Él viniera. Y hasta le decíamos, pasa por aquí, Señor, ¿te acuerdas del coro aquel? Quédate, Señor, porque, ay, si no te vayas, quédate. Sí está en la Biblia eso. Pero era antes de que se manifestara esta impartición de Cristo en la vida de cada creyente. Entonces, ahora somos la morada permanente de Dios. Nosotros no tenemos que andarle diciendo, Señor, desciende. Señor, por favor, no te vayas. Señor, por favor, no me dejes. Si somos la morada de Dios, somos el templo. Amén. Somos el templo de Dios. Pero fíjense esta ironía. La mayor parte de su iglesia quiere irse y volar. ¿En qué quieren volar? La nube. En un rapto que no existe en la Biblia. No existe. Se había inventado hace como 160, 180 años. Entonces la mayor parte de su iglesia quiere irse de este mundo en vez de ponerse a gobernar aquí en la tierra con Cristo. Diga conmigo, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Sí, imagínate, o sea, cambia toda la perspectiva. En vez, entonces, pastor, entonces no debo de querer irme. No, pues si Dios te puso aquí, hijito, como dijera un abuelito, Dios te puso aquí, hijito. O sea, si te vas a ir cuando llegue tu tiempo. No empujen, dijo un hermano, tampoco, no empujen. Tienen como 80 y tantos años, dice, yo ya estoy acá, me quiero ir, pero no empujen. Entonces nos vamos a ir cuando nos llegue el tiempo, pero mientras nos vamos tenemos que cumplir la asignación. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia del Señor Jesucristo, aquí está el trabajo, aquí está la gente que no lo conoce, aquí está el reino que necesita expandirse a toda persona, y aquí está el lugar donde Dios quiere llenar todo de Cristo. Entonces, es tiempo de meditar bien en esto, mis amados hermanos. Les tengo buenas noticias, ya voy a acabar. Esos creyentes a los cuales Pablo les hablaba estas palabras, de que ustedes son templo, a los efesios, a los corintios, ellos eran muy familiares con el término templo. ¿Por qué? Porque ellos en sus culturas tenían templos imponentes. El templo, por ejemplo, a la diosa Diana,
que era un asunto, le echaban todas las ganas ahí, todos los recursos, todo el dinero, todo y un montón de templos que tenían. Ellos eran conscientes de que ese templo en esa ciudad era la identidad de todo el pueblo. Y entonces ahora Pablo les declara, fíjense, en ese lugar donde ustedes están, en ese lugar donde te puso Dios, mira esto, ustedes son el templo. Gracias por su entusiasmo. Ustedes son el templo. Jaime, acércate un poquito, bro, porque ya me lo terminamos. Ustedes, dice Pablo, ustedes son el templo. No un templo cualquiera, porque está hablando de aquellos templos imponentes, está comparando esa representación de aquellos grandes templos y está diciendo, ustedes son ese templo que no se puede comparar ninguno de esos templos rascuaches de este mundo. Usando esa palabra, no lo de Pablo, pero estoy seguro que si lo hubiera tenido a la mano lo hubiera dicho. Porque el templo del Señor, donde Dios vive, que no es hecho de materiales, amados, tiene que ser mucho más imponente en todas las áreas, ¿no creen? Y de hecho lo es. Y ese templo nosotros no hacemos nada más que dejarnos ser parte de ello, porque Cristo ya lo hizo todo. Así que en esta tarde voy a resumir los dos puntos que traje. Uno, la importancia de reconocer el templo de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos. Dos, la iglesia fue llamada a reinar juntamente con Cristo. Estamos aquí en la tierra para cumplir ese trabajo. Reinar, gobernar, dejar saber esta invaluable buena noticia. Mira, lo que tú y yo estamos aquí para declarar a la gente es, Dios ya no está enojado contigo ni con nadie. Este es el año de la buena voluntad de Dios. ¿No le parece una excelente noticia? Y tú y yo somos portadores de esa noticia porque es que haz de cuenta que antes, para que la gente ir a oír una palabra religiosa, pues decía, voy al templo y ahí que los sacerdotes me la cuenten. Pero ahora, como el templo es tan curioso, por decir una palabra, que este templo no está estacionario, sino que es un templo vivo, y en vez de que la gente tenga que venir al templo, el templo va a ellos y les cuenta esta palabra que ellos oirían si fueran al templo. ¿Sí me hago entender? Ahora, amados, es el momento y el tiempo. Yo creo que su iglesia estamos despertando a estas grandes realidades. No tenga miedo. No, esto no es para tener miedo. Ni al coronavirus tampoco. No tenga miedo a ser ese templo que ya Dios nos hizo. Al contrario, solamente digamos, Señor, no le entiendo muy bien, pero si tú dices que yo soy tu templo, aquí estoy. Que uses mi vida para que unidos con otros creyentes, mi vida pueda ser usada para que tu reino pueda llenar de gloria toda la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta verdad que hemos aprendido hoy. Oro para que lo que yo no haya podido explicar bien, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y lo explique mejor en cada corazón y en cada vida. También las personas que nos ven a la distancia, Señor, que sea Cristo revelado en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. No sé si habrá alguien, Jaime, que... Estuvo conectada a Angélica Bravo, Jackie Velázquez, González y mi esposa. Veníamos en el camino. Ah, qué bueno. Angélica, ya hasta San Luis. Hasta San Luis, sí. Gracias a Dios. Bueno, y
Y a todos les amamos. Gracias. Decimos amén.